Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Apple acaba de sacar los nuevos iPods Pro de segunda generación y quería comentaros mis primeras impresiones al verlo. Y la verdad es que tengo que reconocer que me ha gustado mucho. ¿Y por qué? Tener en cuenta que llevábamos 3 años con la primera generación de auriculares. Y en estos 3 años la competencia ha avanzado muchísimo y ha introducido nuevas opciones. Y Apple se había quedado un poco retrasado en este aspecto. Y lo que han hecho, chicos, es rediseñarlo absolutamente todo, aquí lo dice, para subir la calidad del audio, que esto es lo que más nos interesa a los que nos gusta este tema. Después también la cancelación activa de ruido también la han mejorado. El audio espacial, que ya de por sí era bueno, pues le han vuelto a dar otra vuelta y lo han mejorado. El control táctil también y la autonomía. O sea, prácticamente, como podéis ver, es todo nuevo. Eso es lo que me gusta, que no han cambiado el chip y ya está, no, sino que absolutamente todo. Y aquí ponen énfasis en el nuevo chip H2, que digamos que es el procesador que lo mueve todo y que lo procesa para que el resultado final sea espectacular, o por lo menos esto es lo que la teoría aquí nos está contando, ¿no? Por ejemplo, nos dice que trabaja en sintonía con el amplificador y transductor, ofreciendo agudos brillantes. Esto lo remarco porque en la anterior generación los agudos fallaban un poco, eran bastante neutros, y aquí nos dice que nos ofrece unos agudos brillantes, graves, profundos y una definición espectacular. Esto también es bueno remarcarlo porque esto nos indica que puede que el escenario sonoro sea más amplio, aunque esto habrá que probarlo. Cuando los tenga disponibles os lo enseñaré. Y nada, ¿qué más? Pues nos dice aquí que el nuevo chip, pues nada, hace que la cancelación activa de ruido pues sea, vamos, el doble superior que la anterior. Y aquí una cosa que me ha gustado, que esto ya lo he visto yo que en los Huawei de este año lo han puesto, y es que dice que los nuevos algoritmos de adaptación, el chip procesa el sonido a toda velocidad y lo regula justo al llegar a tus oídos. Cada detalle está pensado para amoldarse a la forma de tus orejas y así que puedas sumergirte, Vale, esto lo que quiere decir es que antes tú, para escuchar bien la música, te tenías que colocar bien los auriculares, porque si no perdías calidad. Pero ahora mismo con estos auriculares y los Huawei pasa exactamente lo mismo. Da igual si te los pones un poco menos apretados o un poco más fuera, da igual, porque él mismo ya te hace una lectura de tus oídos y adapta cómo están puestos para que no pierdas calidad de sonido, y eso es una pasada. La verdad es que eso es una de las cosas que más me gusta, y Apple en este aspecto se había quedado atrás y ahora pues veo que se ha puesto al día. También tiene pues nuevos micrófonos orientados de manera diferente. Y aquí, chicos, esto también es muy importante, tanto el amplificador como el transductor los han cambiado, con lo cual es todo nuevo. Y eso es lo que me gusta, porque el sonido que tiene que sacar este auricular nada tiene que ver con la anterior generación, seguro que no. Y aquí lo pone: oirás los graves más profundos y los agudos más nítidos a cualquier volumen. ¿Y por qué a cualquier volumen? Porque se adapta a tus oídos, que eso es lo importante. Después te dice que, lo que os he dicho, el H2 este cuenta con una cancelación de ruido el doble, aquí lo dice. Aunque esto, ya os digo, esto cada uno lo percibirá a su manera. Hay gente que seguro que dirá, pues yo los veo como la generación anterior. Otros los verá que sí que ha mejorado mucho, o sea que habrá para todos. Después los micrófonos pues los han vuelto también a rediseñar. Y bueno, aquí una cosa curiosa es el tamaño de las almohadillas, que han puesto el XS, porque sí que es verdad que con el tamaño S, M, L, estos 3 tamaños son los estándares, pero ya sabemos que no hay gustos para todos, y entonces han añadido el XS
para gente que tenga la oreja mucho más pequeña, ¿no? Y aquí el sonido, esto es lo que el de Huawei también lo tiene, que es sonido ambiente adaptativo, es decir, él va procesando el ruido ambiente que está en la calle y entonces depende de dónde te vayas moviendo, pues él adapta, ¿vale? El nivel, digamos la potencia de la cancelación activa de ruido. No es lo mismo, por ejemplo, estar en casa, que ahí será una potencia menor de cancelación de ruido, o estar en la calle donde pasan coches, motos a todas horas. Entonces ahí sí que la potencia será máxima. Después esto también está muy bien porque el tema del control pues lo han rediseñado también. ¿Y qué más? Bueno, aquí fijaros, el tema también del Dolby Atmos o sonido espacial, pues también lo han rediseñado. Si ya era bueno de por sí, pues ahora han mejorado muchísimo. Y aquí lo dice, la ecualización adaptativa equilibra la música en tiempo real basándose en el ajuste de los iPods Pro. Esto quiere decir lo que os he dicho antes, ya da igual cómo os lo ponéis, siempre vais a escuchar la música perfecta. Eso es lo más interesante. Después la batería, pues 6 horas con cancelación y 30 horas. Pero bueno, aquí te pone un numerito, como lo veis, que esto es la letra pequeñita y la letra pequeñita dice que son 6 horas al 50%, que normalmente tú no los llevas al 50%, normalmente los llevas bastante más, 70, 60, pero 50 es muy raro que lo lleves siempre a la mitad, ¿no? Pero bueno, eso ya cada uno. Aquí el único tema, porque mucha gente pues estaba deseando que Apple introdujera el códec ALAC para poder, digamos, transmitir música en high-res. Pero chicos, yo creo que todavía la industria esta de los auriculares todavía está un poco verde para llegar a ese punto. Yo creo que todavía nos quedan un par de años. Mira, la primera generación tardó, digamos, hace 3 años, ¿vale? Pues yo creo que para los iPods Pro de tercera generación, que a lo mejor serán dentro de 3 años, de 2 o 3 años, posiblemente estemos preparados, pero hoy en día no, porque ya habéis visto los problemas que hay de las baterías de los auriculares y demás. Entonces, ponerles más carga de trabajo para reproducir el high-res, yo creo que por ahora no, la industria no está preparada. Pues nada, chicos, esta es mi impresión. Cuando los tenga disponibles os lo enseñaré y os daré mis impresiones con más detalle, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!